Muy buenas tardes, bienvenidos al primer Poder de la República. Ya inició la sesión del Plenario Legislativo de esta tarde y nosotros aprovechamos este receso para hablar con el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, don Marco Redondo, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes, don Marco. Buenas tardes, muchísimas gracias a usted y a todos los que nos ven por la televisión. Don Marco, vamos a hablar con usted sobre seguridad nacional. En la Asamblea Legislativa es uno de los temas prioritarios, hay una comisión especial para esto y usted es miembro. Queríamos saber cómo avanza el tema de la legislación para las armas y otros expedientes que también se conocen acá en este grupo legislativo. Sí, es muy importante hacer ver que hace escasos días, o la semana anterior, se presentó un proyecto de ley para la regulación de las armas y los explosivos, en donde hubo una participación de todos los miembros de la comisión. Se tomaron 2 expedientes que ya antes existían, pero que no habían tenido la potabilidad suficiente como para poderse convertir en ley, y con el trabajo de los despachos de quienes lo integramos, pues decidimos hacer un nuevo proyecto. Y el proyecto, pues después de que se evaluó, se consensó, fue presentado la semana anterior, en donde hay elementos muy importantes que consideramos que son la novedad del proyecto, como son la trazabilidad. Es algo en lo que hemos insistido bastante, y eso significa de que a partir de la aprobación de esta ley se tiene que tener conocimiento desde el momento en el que ingresa al país de un arma hasta el momento en el que es desechada. Igual que sucede, por ejemplo, con los vehículos, de que existe todo un control cada vez de que se hacen los traspasos, cuando se vende, cuando se desecha, cuando tiene, inclusive en este caso, elementos adicionales que son semejantes a los partes, cuando hay anotaciones sobre el uso del arma y demás, pues todo eso será registrado de tal manera de que podamos darle un mayor seguimiento al equipamiento armamentista que de forma muy solapada hemos ido teniendo, y que también de una u otra manera pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía. En la comisión, con respecto a otros expedientes que también existen para regular el manejo de las armas en el país, habían venido varias instituciones a hablar a favor y en contra de las iniciativas. Me llamó poderosamente la atención una en la que decía que muchas de las empresas de seguridad, que incluso después eran casi que fantasmas, no se sabía qué destino después tenían esas armas. Es cierto, y es parte de lo que nosotros queremos ahora regular. Cuando se dé la trazabilidad, vamos a poder saber en dónde debería de estar ese armamento. Y si no se tiene justificación, pues la persona, como último registro, tendrá que ser responsable sobre eso. Y es parte de lo importante que tiene el proyecto, porque aumenta la responsabilidad de aquel que compre para tener, ya sea para trabajo o para uso personal. Diferencia cuando es un permiso para poderlo portar de manera permanente o solamente para un lugar específico como el trabajo, la casa, la finca, etcétera. Pero lo importante de esto es de que se aumenta la responsabilidad de aquel que posea un arma. Eso le da un mayor control al Estado, que le habilita poderle dar seguimiento, y en este caso con las empresas de seguridad privada, que es uno de los puntos de inflexión sumamente altos que tenemos en estos momentos. También hemos estado trabajando la revisión de una normativa para ver si se hace una mayor regulación sobre las empresas de seguridad privada, y eso se vuelve necesarísimo justamente en este caso. Se han inscrito muchas empresas. En el momento en el que se desinscriben, ¿qué está pasando con ese armamento? Lo más triste de todo es de que parte de ese armamento ha sido encontrado en Panamá, por ejemplo. Eso significa que al no tener esa regulación tan fuerte en estos momentos y un seguimiento, lo que estamos es motivando un completo narcotráfico en este caso un tráfico de armas que se pega al narcotráfico, que hace que los entes delictivos tengan un elemento adicional. En otras palabras, han diversificado, y en estos momentos en Costa Rica pues es un caldo de cultivo para ellos, porque las regulaciones no permiten darle ese seguimiento, y se convierte en un espacio fértil para ellos poder seguir sacando utilidades con la problemática de la seguridad en nuestro país. ¿Qué tipo de controles se pretende con este proyecto en lo que respecta a las personas? ¿Habrá otros exámenes psicológicos? Correcto. ¿Habrá cambios en esto? Claro, para van el a haber manejo de cada cambios persona? en donde inclusive uno de los elementos importantes es que para poder adquirir un arma, para poder ir a una armería a comprarla, ya se tenga que tener el permiso de portación. Eso ya de por sí significa un cambio importante, porque eso hace que la persona
que vaya a adquirir el arma ya tenga que tener un expediente sobre el cual no solamente tenga el conocimiento de cómo saberlo utilizar, sino que también los estudios psicológicos que se realizan también los haya logrado pasar. Eso por lo menos limitará el uso de armas en cualquier persona como lo tenemos ahora, y también el elemento sancionatorio adquiere un mayor nivel de fuerza. Eso hace de que se tendería a desestimular el uso sin registro de todo este tipo de armamento y también el uso sin el permiso respectivo de portación. Y con respecto a la recreación, que también se quejaban algunas personas que se dedican al uso de armas para ese tipo. Es importante hacer referencia, pero cuando hablamos de recreación lo que nosotros queremos preservar es en el plano deportivo. No aquel cazador que lo que quiere es irse a meter a una zona, qué sé yo, de reserva y demás, y convertirse prácticamente en un cazador furtivo en algunos casos, sino que lo que más nos interesa es aquel tenedor de armas que las utiliza para efectos deportivos y que pueda competir, en donde el simple hecho de pertenecer a organizaciones significa de que ahí existe una posibilidad de poder tener un mayor control, porque hay cómo ubicar a las personas, y además de que el tipo de armamento no es el armamento convencional, en donde también para poder competir deben de tener requerimientos mínimos, no solamente en la salvaguarda, sino también en el mantenimiento como tal. Y desde ese punto de vista se está procurando contemplar esa actividad de tal manera de que deportivamente podamos seguir siendo competidores. Don Marco, hay otro expediente que también ustedes están manejando y es la extinción de dominio. A ver si nos lo explica para que todos los costarricenses lo entiendan con respecto a los bienes comisados del narcotráfico. Esta es una herramienta que pretende llegarle a lo que más le duele a las estructuras criminales. Y dicho sea de paso, no solamente a las estructuras criminales locales, sino a las estructuras criminales transnacionales. Porque desafortunadamente nuestra criminalidad ha evolucionado. Ya nuestra criminalidad reconoció de que los tratados de libre comercio no son solo para transferir mercancías, sino también para poder extender sus dominios, y ya somos parte de un crimen organizado internacional transnacional. Y en ese sentido, la extinción de dominio lo que pretende es que aquella persona que adquiere bienes y que no puede justificarlos, esos bienes puedan ser decomisados por el Estado. Eso significa de que si uno no tiene la capacidad de demostrar cómo fue, cuáles fueron las rentas que me permitieron a mí adquirir un bien, ese bien no me va a dar a mí la posibilidad de poder aplicar el artículo 45 de la Constitución, en donde dice que la propiedad privada es inviolable. ¿Por qué? Porque en este caso se estaría reconociendo de que esta propiedad, al no haber sido adquirida con recursos lícitos, no es afecta justamente de ese derecho de inviolabilidad de la propiedad. Eso pues obviamente va a afectar de manera directa a estas estructuras criminales, que justamente al final lo que ellos pretenden es generar utilidades. Claro. Es el narcotráfico, el crimen organizado, lo que busca como fin último es enriquecer a quienes participan de él. Y con este tipo de proyecto, pues el objeto es justamente poder llegar a eso que más les molesta, que es quitarles el dinero por el cual viven, por el cual no les importa si se mueren personas jóvenes la mayor parte de las veces, no les importa si hay un montón de mujeres jefas de hogar metidas en la cárcel acusadas de microtráfico, que tampoco les importa si existen montones de jóvenes o adultos inclusive que son adictos y que han tenido dificultades para poder mantener una conducta aceptable a nivel de la sociedad, y que en muchas ocasiones están, además de eso, con afectaciones graves en su salud. A eso que a ellos no les importa, porque lo único que les interesa es el dinero, pues entonces ahora sí vamos a tratar de llegar a eso de tal forma de que podamos desestimular, y no solamente desestimular, sino que de una u otra forma también resarcir las afectaciones que han venido haciendo a nuestra sociedad y desintegrándola prácticamente a las condiciones en las que en estos momentos tenemos, y que todavía no es ni siquiera la sombra de lo que podríamos llegar si no somos contundentes en la manera en que apliquemos la legislación. ¿Este expediente en qué estado está, don Marco?
Bueno, en estos momentos había sido presentado por Antonio Álvarez de Santi. Se está preparando junto con el ICD un texto sustitutivo en donde estaría participando ampliamente. Hay colaboración inclusive de asesores internacionales en este sentido, y el objeto es de que podamos analizarlo a la luz de la comisión con el fin de que podamos tenerlo dictaminado lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque esto, manejado junto con la ley de armas, si hacemos la revisión a la ley de los servicios especiales de la policía privada, y si a eso también le aunamos el que podamos darle más recursos con el impuesto a las empresas, yo creo que estaríamos haciendo un combo muy importante desde el punto de vista del tratamiento en cuanto a seguridad. El de armas, ¿vuelven otra vez las personas que vinieron, las instituciones, a dar su opinión, o ya con eso ustedes han avanzado? Yo creo que va a ser necesario volver a reconvocar. Sin embargo, ya el planteamiento ya tiene mayor claridad. Y es importante hacer ver que mucho de esto que hemos estado planteando acá no ha sido tema de discusión solamente en nuestro territorio. También estos temas los hemos ido evaluando con una serie de legisladores a nivel latinoamericano, en donde hace poco se suscribió en Montevideo una declaratoria justamente de cara a UNGAS 2016, que es una sesión especial de las Naciones Unidas para que se vea justamente el tema del narcotráfico y del crimen organizado, porque hemos llegado a una conclusión: ya no podemos hablar del concepto de guerra, porque guerra es lo que ha habido justamente, y guerra nos han dejado muertos, al igual que lo que representa el término como tal. Y lo más triste de todo es de que Latinoamérica es la que ha puesto los muertos. Y desde ese punto de vista, pues hemos estado considerando de que el tema tiene que verse con otra óptica. Hay que verlo desde el punto de vista de salud, hay que verlo desde el punto de vista de la capacidad del Estado de poder atender las necesidades territoriales y poder llegar a cumplir las expectativas de la ciudadanía. Hay que verlo desde el punto de vista de la afectación a nivel de la integración social como tal. Hay que verlo desde el punto de vista económico, porque no solamente tenemos el problema de todos estos bienes que van a poder ser de una u otra manera manejados con la extinción del dominio, sino que también tenemos que ver por qué es que muchos ingresan en ese proceso, ese interés de generar un contenido económico. Y no solamente eso, sino que también existen algunas sociedades que desafortunadamente sustentan su economía local con base en los recursos que se manejan a través del narcotráfico. En otras palabras, se ha determinado de que el tema del narcotráfico y el crimen organizado va más allá de solamente la parte punitiva, y en ese sentido el Estado tiene que asumir una posición muy diferente, sobre todo de cara a lo que representa como tal el efecto ante la ciudadanía, y pues obviamente es parte de lo que hemos estado tratando de impulsar, y también que nos interesa ver no solamente a nivel de la comisión, sino también como referentes en este tema. Don Marco, ¿qué ha pasado con lo que era la transformación de la DIS? Los costarricenses están preguntando tal vez en qué ha quedado, eso si es ha muy avanzado importante, el tema, sí, y claro, si ya hay conclusiones. Claro, y es un tema que lo tenemos también en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y aquí es muy importante hacer notar que un Estado no puede estar sin la inteligencia del Estado como tal, pero también hay que hacer una diferenciación. No solamente está la inteligencia que lleva la DIS, o que estamos acostumbrados a conocer en la DIS, sino que existen muchos organismos de inteligencia que en estos momentos no están siendo regulados. Acá el ICE tiene una unidad de inteligencia, Guardacostas tiene una unidad de inteligencia, el OIJ tiene una unidad de inteligencia, el Ministerio de Hacienda tiene una unidad de inteligencia, los bancos privados tienen una unidad de inteligencia. En otras palabras, existe inteligencia en todo lado. Sin embargo, nosotros los costarricenses hemos visualizado la inteligencia solamente pensando en la DIS, y que ahora el planteamiento que estamos haciendo es de que esta DIS tiene que generar una transformación, convertirse más que en aquella policía política que se había creído, porque aquí quiero hacer una observación, digo que se había creído, porque si uno analiza la ley 7410, que es la que le da la creación a la DIS, en ningún lugar dice todo lo que la ciudadanía ha manifestado que ha hecho. En otras palabras, el problema del actual DIS es
¿quién es el que verifica que las cosas se estén haciendo correctamente? Pues con este proyecto para crear la DIEN, sustituyendo a la DIS, que sería la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional, el objeto es justamente de que haya un mayor control y que se pueda garantizar que no va a ser una policía política, sino que efectivamente va a garantizar la investigación que requiere el Estado para su supervivencia. Bien, muchísimas gracias, don Marco Redondo, del Partido Acción Ciudadana, por ampliarnos sobre el tema de seguridad que es conocido acá en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea. Muy buenas tardes y continúen con nosotros en esta transmisión.